Bueno, hola a todos, bienvenidos al seminario de AMP sobre innovaciones de criterios de protección catódica y condiciones relevantes. Para dar comienzo, los voy a dejar con la ingeniera Teresa Pérez. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes a todos. En nombre del capítulo argentino de AMP, del capítulo estudiantil de AMP, Instituto Sábato y también de TEDUC, le damos a todos la bienvenida a este nuevo seminario que, como dijo Dolores, va a tratar sobre los criterios de protección catódica. La persona que va a dar ese seminario es el ingeniero Eduardo Carsoglio, cuyos antecedentes ustedes ya pudieron ver durante el periodo previo a este momento. Entonces, yo solamente quería decirles que estamos muy satisfechos de dar continuidad a una actividad que ya hemos empezado hace varios años, que implica organizar este tipo de seminarios y que nos permiten tener contacto con profesionales de muy diversos lugares del mundo. En este caso voy a leer de qué lugares teníamos inscriptos y espero que contemos entre los asistentes: Perú, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Andorra, Panamá, Venezuela, Ecuador y Costa Rica. A todos y muy particular a los que están más lejos de nosotros, le damos la bienvenida, le agradecemos el interés y mencionando la parte de agradecimientos, queremos agradecer a TEDUC, que es el host del capítulo argentino, que nos da el apoyo logístico, y también a todos los capítulos de distintos países del mundo que colaboran con nosotros en la difusión de los eventos. Esta diversidad de orígenes de los asistentes surgen justamente de eso, de tener una amplia difusión, y por eso queremos agradecerles a todos esa muy valiosa colaboración. Bueno, sin más, y solamente diciéndoles que durante toda la presentación ustedes van a tener ocasión de hacer preguntas a través del chat, después las reuniremos y seleccionaremos unas cuantas, las que el tiempo nos permita, para hacérselas al ingeniero Carsolio y que las pueda contestar. Sin más, Eduardo, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esto. Voy a compartir acá la pantalla con la presentación. A ver. Bueno, vamos, esto. Ahí está compartida, sí. Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Les agradezco a todos, o sea, la participación, que hayan dedicado este tiempo para escuchar esto. Bueno, la práctica estándar Ley CCP 0169 es fue la primera práctica recomendada que emitió NEIS en el año 69. Hasta ese momento no había emitido ninguna. Hoy tiene más de 1.500, 1.600 documentos emitidos. Y fue, o sea, básicamente emitida como práctica recomendada. Desde el punto de vista de los criterios, la norma es prácticamente un manual sucinto de protección catódica por todos los temas que trata. Y en particular trata bastante de los revestimientos. Y aparte tiene los criterios. Nosotros hoy, por un problema de espacio, nos vamos a dedicar exclusivamente a los criterios. La norma tiene otros cambios importantes de señalar. La primera versión tenía 5 criterios que se fueron utilizando y se fueron incorporando a reglamentos, a requerimientos, y con el tiempo empezó a verse que esos criterios a veces no se cumplían. Se cumplía con la práctica, lo que decía la práctica, y sin embargo había incidentes causados por corrosión que demostraban que la corrosión no había estado adecuadamente controlada. Eso llevó que en las finales de la década del 80 se organizara una revisión práctica de esos 5 criterios que estuvo liderado por Tom Barlow,
Y resulta de lo cual, de esos 5 criterios originales, 3 fueron desechados, 2 fueron conservados y se incorporó uno nuevo. Quedaron 3 criterios de protección catódica. Con el tiempo esos criterios quedaron. En el año 2007 la norma pasó a ser una SP, una práctica estándar, y en el 2013 tuvo un cambio, importante, en el sentido que a nivel de criterios se incorporó algo que en la norma estaba dicho, no es que no estaba dicho, pero no como jerarquía de criterio, con lo cual, y se juntaron, 2 de los criterios se juntaron en uno. O sea, siguieron siendo 3, pero en realidad eran 4. En esta versión del 2024 se incorpora uno más, como criterio que, nuevamente, no es algo que antes no estuviera dicho, pero se le da la jerarquía de criterio. Además, se incorporan en la norma un tratamiento diferente a lo que hace al revestimiento, o sea, cómo era constatado hasta ese momento, y al mismo tiempo se habla, se cambia el concepto de la sobreprotección catódica, en el tema con daño al revestimiento y generación de fisuración por absorción de hidrógeno. Lo vamos a ver sobre el final. Entonces, la norma, ¿cómo se describe a sí misma? La dice: proporciona métodos y prácticas para lograr un control efectivo de la corrosión externa en sistemas de ductos metálicos subterráneos o sumergidos. Esto hay que tenerlo presente, que la norma está dedicada a ductos, y los ductos, según los códigos AMB 31.4 y AMB 31.8, que son los que en nuestras zonas establecen los requerimientos básicos para cañerías enterradas, tienen que tener revestimiento y tienen que tener protección catódica. Ambas normas lo dan como una exigencia del momento de la construcción. Los criterios se han extendido a otras aplicaciones, pero están direccionados a este ambiente. Una cañería enterrada, que puede ser de acero, puede ser de fundición dúctil, puede ser de acero inoxidable, puede ser de cobre, puede ser de aluminio, pero tiene que estar revestida, en principio. Y lo otro que hay que tener es que la norma está direccionada a un control efectivo de la corrosión, no a impedir que ocurra la corrosión, cosa que muchas veces se confunde. Son muchos los que dicen: el día que no se cumple un criterio salen y dicen: no, hay corrosión. No, solamente no se cumple el criterio. Nosotros no podemos decir por el incumplimiento de un criterio que hay corrosión. Puede que ocurra, muchas veces ocurre, pero no lo podemos afirmar a partir del incumplimiento de la norma. La norma está dividida en varias secciones, que son estas. Para que tengan una idea, todas las que están en celeste claro han sufrido modificaciones en esta versión 2024. Algunas importantes. Nosotros nos vamos a restringir en esta presentación, por un problema de tiempo, a simplemente hablar sobre la sección de los criterios. Lo otro que tenemos que tener presente, muchos lo saben, pero no, a veces se olvida, es cómo define protección catódica, cómo está definida protección catódica y cómo lo define: como una técnica para reducir la corrosión en una superficie metálica, haciendo la superficie el cátodo de una celda electroquímica. ¿Y qué quiere decir? Perdón, vamos a ir para atrás. Bueno, nosotros acá teníamos: si la cañería no tiene protección catódica, va a estar dividida en zonas anódicas y catódicas. Acá como está, las rojas son anódicas, se van a formar pequeñas celdas galvánicas entre zonas anódicas y catódicas de la cañería. Las zonas anódicas, acá puestas en rojo, son las que van a estar entregando corriente a la cañería. Esa multiplicidad de celdas galvánicas son reemplazadas por una celda electrolítica. Es esto que dice acá, la celda electroquímica. Nosotros entregamos corriente a una fuente externa. Acá simulamos ser un rectificador, y la totalidad de esos puntos que antes eran ánodos y cátodos pasan a convertirse
como cátodos. ¿Mm? ¿Cómo vamos a ver qué es lo que dice la sección? Acá nosotros, la presentación está seguida, vamos copiando textualmente el texto de la norma traducido, puede que haya algún error de traducción. Y acá están los capítulos o subcapítulos. Lo que está en azul es textual lo que dice la norma. Lo que sean innovaciones, y ya estaban en la versión anterior. Lo que sean innovaciones de esto va a salir en rojo, en letras rojas. Y si hay algún comentario va a aparecer en letra lila. Entonces, esta sección enumera los criterios de protección catódica que indican si se ha logrado la protección catódica adecuada a un sistema de ductos metálicos. Se puede lograr una protección catódica adecuada con varios niveles de polarización catódica dependiendo de las condiciones ambientales. Primera cosa a remarcar. Lo importante es la polarización catódica para definir si la cañería está protegida o no está protegida. Y dependiendo aún en un mismo sistema de cañería, puede ser necesario utilizar distintos criterios, distintos niveles de polarización. Por lo tanto, un criterio único para evaluar la efectividad de la protección catódica podría no ser satisfactorio para todas las condiciones en todas las ubicaciones a lo largo de la estructura. El uso de cualquier enfoque, incluido una combinación de métodos o criterios, fíjense, por un lado hablamos de criterios, pero acá habla también de métodos, los diferencia. De métodos o criterios para lograr un control adecuado de la corrosión es responsabilidad del usuario y debe basarse en su experiencia y las condiciones particulares que influyan en los ductos. Después sigue, para determinar si se ha logrado un control adecuado de la corrosión, se tendrán en cuenta condiciones y factores enumerados en estos 3 párrafos que van a aparecer con este signo acá rojo cuando los veamos, cuando vayamos para adelante. No son criterios, sino son condiciones que deben ser tenidas siempre en cuenta, sea cual sea el criterio que estemos utilizando. Que acá lo dice, que deben considerarse independientemente de los métodos o criterios. De vuelta, hay métodos y hay criterios y la norma lo diferencia. En el apéndice B, en esta norma hay una lista de normas internacionales que establecen criterios de corrosión. En la versión anterior no solo estaba la lista, que no era tan extensa como esta, sino que estaban cuáles eran los criterios que se usaban en cada caso. O sea, en ese aspecto tenía más información. Entonces, en la introducción, siguiendo, dice, la selección de los métodos o criterios para un ducto específico, las responsabilidades del usuario son las siguientes. Determinar el nivel de control de la corrosión que es necesario y suficiente teniendo en cuenta las condiciones específicas. Un punto de referencia comúnmente utilizado en la industria para considerar que existe un control efectivo de la corrosión externa es una reducción en la velocidad de corrosión general a un MPI o menos por año. Acá hay que tener presente que no todas las estructuras tienen las mismas características y tienen el mismo nivel de control de la corrosión. Lo otro, en este párrafo, la práctica estándar está reconociendo, diciendo en forma indirecta, que esto no está dirigido a impedir que ocurra la corrosión, sino a tenerla bajo control. Y tenerla bajo control, ¿qué implica? Que a los fines prácticos es como si la corrosión no existiera. O sea, dentro, en general son todas instalaciones con usos comerciales. Entonces eso tiene una vida útil y lo que se busca es que durante el tiempo de la vida útil la corrosión no sea un problema que ponga en compromiso la operación de la estructura de que se trate en las condiciones de diseño. Por el otro lado, el tomar unas velocidades de corrosión con los MPI sirve cuando nosotros estamos hablando de recipientes o estructuras que contengan líquidos o gases. Y entonces eso es una forma sencilla y directa de conocer el grado de deterioro, medir el espesor de pared. Pero si yo tengo una estructura
diferente. Yo tengo una columna enterrada en el suelo de acero. No, puede ser muy diferente el criterio que tenga que usar. Por otro lado, aún siendo cañería, si yo tengo una cañería con un grado X52 va a tener un determinado espesor. Pero si yo esa cañería la construyo con un API 5L X70, para la misma prestación voy a tener un espesor menor. Con lo cual, el criterio de velocidad y corrosión va a ser distinto. ¿Por qué? Porque voy a tener menos masa para perder. Eso hay que tener cuidado cuando se extiende el uso de los MPI. O sea, en principio no está bien repetir que tiene que ser inferior a un MPI simplemente porque acá lo dice que está como un punto de referencia. Lo otro que hay que tener, una vez que definido cuál es el nivel de control de la corrosión, dice incluir un medio para evaluar la efectividad de ese método o criterio, ya sea utilizando por separado o en combinación. O sea, tengo que aplicar una metodología o aplicar un criterio, después de alguna forma tengo que poder evaluar o demostrar que eso es efectivo. Y lo otro que pide es documentar la efectividad de la protección catódica, las otras medidas externas de control de la corrosión que se hayan aplicado. Si yo hago todo esto, no importa qué es lo que estoy haciendo, tengo control de la corrosión. Y acá justamente dice, en ausencia de dicha documentación se aplicará al menos uno de los criterios que siguen en la sección 6.2, que es la que sigue. Entonces, los criterios, en la presentación cuando aparezca esta flechita verde es que estoy hablando de un criterio, estoy haciendo referencia específicamente a un criterio. Entonces, el primer criterio que establece la norma, que ya estaba en la versión del 2013, es que los criterios que han sido documentados, que en base a evidencia empírica demuestran un efectivo control de la corrosión en sistemas de ductos particulares, pueden usarse en esos sistemas de ductos o en otros con las mismas características. ¿Qué me está diciendo? Acá no habla de potencial, no habla de polarización, no habla absolutamente de nada. Cualquier práctica que yo tenga instituida en un sistema de ductos y que la haya aplicado consistentemente, pueda demostrar sus resultados, la tenga documentada, es suficiente, es lo que estaba diciendo antes en realidad. Esto mismo da paso a que se puedan usar los tres criterios que se habían abandonado en el año 92. ¿Por qué? Porque esos criterios tenían un ámbito donde se aplicaban y resultaban efectivos. No cubrían todas las situaciones, por eso se los abandonó. Pero acá, con esto, están habilitados el poder volver a usar esos tres criterios que eran los 300 milivolts de desplazamiento del potencial catódico, el utilizar las curvas de Tafel, ahora se me escapó el otro criterio, ahora no lo recuerdo. Lo otro que está habilitando acá para poder utilizar son las mediciones ILI. O sea, las herramientas de inspección interna dan una información sobre el control de la estructura, de la corrosión en una estructura enterrada que no lo da ninguna de las prácticas establecidas en estos dos criterios que vamos a ver. El segundo criterio es un mínimo de 100 milivolts de polarización catódica que se debe medir con la formación o la caída de la polarización para satisfacer ese criterio. El tercero es el que sumó, ya lo habían sumado en la revisión del 2013, los dos criterios de 850 milivolts, que dice un potencial de estructura electrolito de menos 850 milivolts o más negativo, medido con respecto a un electrodo de referencia de cobre sulfato de cobre saturado. Este potencial puede ser una medición directa del potencial polarizado o un potencial medido con la corriente de protección aplicada. La interpretación de una medición de potencial con la corriente aplicada
requiere considerar la incidencia de las caídas de voltaje en la Tierra y en los trayectos metálicos para evaluar si se ha logrado o no suficiente polarización. Ven acá, vuelve a hablar de la polarización, para proporcionar un control efectivo de la corrosión. Ahora después vamos a volver sobre qué son estas consideraciones. El cuarto criterio, que es totalmente nuevo, conceptualmente estaba ya dicho, pero acá lo ponen como un criterio, 6213, 6214. Un potencial medido con la corriente de protección aplicada o igual o más negativo que el potencial medido con la corriente de protección aplicada cuando se cumplió con el criterio de polarización catódica o el criterio de potencial polarizado de las secciones anteriores, en la misma ubicación particular del electrodo de referencia. Sobre esto ahora vamos a volver en otra filmina. Vamos a ver a volver sobre este criterio de los 850 milivolts y vamos a ver qué dice la norma. Entonces, la norma que dice, se entiende por consideración, acá ha habido grandes cambios, hay muchas cosas que desaparecieron, acá no las tengo tachadas, pero había muchas cosas dichas que ya no están, no solo las cambiaron. Entonces, se extiende por consideración la aplicación documentada de buenas prácticas de ingeniería para evaluar la importancia de características particulares de la estructura y su entorno mediante uno o más de los siguientes. Entonces, lo primero dice medir, calcular o extrapolar la caída de tensión y R del ducto y del electrolito, de acuerdo con, y refiere a estos dos documentos, el test método 0497 y la práctica estándar 0207. Sino, uso de cupones de protección catódica para establecer niveles de densidad de corriente, potencial de corrosión, niveles de polarización, velocidad de corrosión o comparaciones entre cupones y potenciales de ductos polarizados, según la práctica estándar 0104. 3. Realizar inspecciones indirectas como estudio de potencial paso a paso o estudio de gradiente potencial de corriente continua, los DSBG, de acuerdo con NEIS SP0207, TEMETO 0109 o TM 0497. Esto no estaba dicho anteriormente. El otro, totalmente nuevo, demostrar una velocidad de corrosión suficientemente baja utilizando los siguientes métodos, ya sea por separado o en combinación. Probetas de velocidad de corrosión, usar inspecciones internas periódicas SILI para identificar los sitios con corrosión externa y calculando velocidad de corrosión entre inspecciones sucesivas, de acuerdo con la norma API 1163. O sea, acá me está diciendo que yo puedo usar en combinación las mediciones de potencial ON con la corriente de protección aplicada y sumarlo a los resultados que me dé la corrida periódica, normalmente se hace entre 5, 7 años, 10 años, de herramientas de inspección interna. C, utilizando la evaluación directa de corrosión externa para identificar sitios con corrosión externa y calculando la velocidad de corrosión de acuerdo a las opciones que da la práctica estándar 0502, que en verdad son bastante conservadoras. Más vale no aplicarla. Sigue. Determinar, esto ya estaba antes, determinar si hay evidencia física de corrosión, como ser mediante examen directo para determinar evidencia de corrosión activa y correlación de los datos del examen directo con otros datos como SIS, DSBG, resultados de ILI. Cuando se utilizan evaluaciones directas, la evaluación directa que es la excavación hasta el nivel del pozo y ver directamente, en forma directa, qué es lo que hay, se debe considerar la cantidad y representatividad de los exámenes realizados, así como la relevancia del medio ambiente en cada caso. En esto hay que recordar que la práctica del ECDA exige seleccionar regiones ECDA, cosa que normalmente no se hace. Otros métodos que confirmen que se ha logrado polarización suficiente para controlar la corrosión. De todo esto,
si bien estamos hablando de métodos en los cuales medimos el potencial con la corriente aplicada, fíjense que lo que siempre refiere es que hay que verificar que se haya logrado la polarización. O sea, finalmente refiere al criterio de 100 milivolts de polarización o al de 850 milivolts off. El otro criterio nuevo, ¿a qué se refiere lo que leímos antes, que es esto que está arriba? Que si yo mido potenciales, hago una medición aplicando el criterio de 100 milivolts de polarización o el de medición de polarización 850 milivolts off, la condición lo que llamamos potencial off, y pasa el tiempo, y ahí para hacer cualquiera de los dos yo mido potenciales con la corriente de protección aplicada. Y pasado el tiempo vengo y verifico, vuelvo a medir los potenciales con la corriente de protección aplicada. Potenciales son, y esos son los mismos o más negativos, y no ha cambiado las condiciones operativas del sistema, no ha cambiado el sistema, no ha cambiado el suelo. Yo, aplicando este criterio 6214, lo doy por probado. Y efectivamente, si nos ponemos a pensar, si nada ha cambiado, probablemente lo único que haya cambiado es que la polarización sea más negativa con el paso del tiempo. Acá lo que hay que tener presente es cuando está hablando de la misma ubicación particular del electrodo de referencia. Esto lo tenemos que tener presente. Esto, por lo menos yo lo interpreto así, el electrodo de referencia tiene que estar siempre colocado sobre el eje de la cañería. Muchas veces cuando se salen a hacer mediciones sistemáticas se apoya frente al punto de medición. Conviene que sea sobre el eje de la cañería. Entonces, esto, curiosamente, en la Argentina, en el gas, en las normas de calidad de servicio de protección catódica, en el año 99 puso una cosa similar a esta. Exigía solamente, o exige solamente, que las mediciones de potencial o no, o mediciones de polarización, o lo potencial natural, como más lo llama, se haga cada 5 años. Y el intermedio se puede ajustar en función de las mediciones de potencial o. Bueno, ahí termina la parte de criterios. Al mismo nivel, bien, empiezan las consideraciones especiales. Esto, fíjense que los criterios serán 6211, 12, 13, 14. Como 15 aparecen las condiciones especiales aplicables a acero de hierro dúctil o gris. Entonces, estas condiciones especiales, acá las 3 que tenemos ahora ya estaban antes, habla de cuando se haya identificado o es probable que haya corrosión microbiológicamente influenciada, corrosión MIC, activa en un ambiente anaeróbico. Los criterios numerados de los párrafos anteriores podrían no ser suficientes. En algunas condiciones podría ser necesario potencial polarizado de menos 950 milivolts o más negativo o hasta 300 de polarización catódica. En esto hay que tener presente que la corrosión microbiológica es bastante, puede ocurrir, bacterias hay en todos lados, pero para que ocurra, si estamos hablando de sulfato reductora, tenemos que tener un ambiente anaeróbico, no se desarrollan en ambientes aeróbicos. Entonces, hoy en día a veces aparecen haciendo evaluación de MIC tomando muestras de suelo en la superficie de la cañería. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es más conducente en cañerías, en sistemas nuevos, directamente pasar a exigir que el potencial de operación inicial sea menos 950 en lugar de 850 milivolts, cosa que es, o sea, razonablemente obtenible. Y de esa manera nadie nos va a venir a decir que no hicimos nada para prevenir el MIC. Pongamos la cañería 950 cuando es nueva y no hagamos más nada. Temperaturas elevadas
habla de que a mayor de 40 grados los criterios pueden no ser suficientes y a temperaturas superiores a 60 grados directamente es probable que se requiere un potencial polarizado mayor a 950 milivolts. En esto, la norma ISO 15589-1 es más específica. Ahora después la cita. Lo otro, en aceros con óxido de laminación, los aceros con calamina, es posible que se requiera una polarización catódica superior a 100 milivolts. Esto estaba antes. Otra cosa que estaba antes, pero que había sido incorporado recién en la versión de 2013, lo que sigue ahora. Dicen suelos de alta resistividad, uniformes, bien aireados y bien drenados, potenciales polarizados menos negativos que menos 850 podrían ser suficientes. Y dice, ISO 15589-1, esta es la norma ISO equivalente a la norma esta de NEIS. Solamente habla menos de revestimiento, pero la versión actual hace una descripción de los potenciales mucho más precisa o más detallada que lo que hace NEIS. Y entonces dice que para suelos entre 10.000 y 100.000 on centímetros, con 750 milivolts de polarización, es suficiente. Y si los suelos son de más de 100.000 on centímetros, con 650 milivolts son suficientes. Esto estaba dicho en la versión anterior. En la de le agregaron esta nota de precaución que dice: se deben considerar las variaciones de la resistividad del suelo, incluidas las variaciones estacionales, al aplicar estos criterios. ¿Por qué? Nosotros estamos en la Patagonia, sí, si tenemos que hacer una descripción, vamos a decir que los suelos son generalmente de resistividad superior a 10.000 on centímetros. Pero ojo, donde se forma un charco cada vez que llueve, es probable que la resistividad sea menor. Entonces vamos a tener sitios donde la resistividad es menor y el criterio no sería aplicable. En ese sentido, eso es lo que está queriendo avisar con esto. O sea, para poder aplicarlo tenemos que tener un conocimiento de la resistividad del suelo bastante preciso. Lo otro que agregan es los ductos pueden verse influenciados por líneas eléctricas de corriente alterna. La corriente alterna inducida electromagnéticamente puede causar corrosión externa. El aumento de las densidades de las corrientes de protección de corriente alterna y la corriente continua pueden aumentar la corrosión. Y cita este documento donde se puede hablar. Está este gráfico que ya estaba acá, lo pueden ver. En este eje está representado las densidades de corriente de protección, corriente continua, iniciando el free corrosion, que es sin corriente de protección. Y acá tienen las densidades de corriente alterna. Y acá las tasas de corrosión medidas en general en experimentos de laboratorio. Entonces, fíjense que en la medida, si yo no tengo protección está sin protección catódica, en la medida que aumenta la densidad alterna, aumenta la velocidad de corrosión. Y luego, si le voy aplicando, y hasta corrientes tan altas como 10 amperes por metro cuadrado, acá tenemos que considerar que con 300 miliamperes por metro cuadrado se considera que se puede proteger un acero desnudo. Y acá estamos hablando de 10 amperes. Hay una barbaridad de corriente de protección. En presencia de alterna puede haber corrosión. Eso para tenerlo presente, en que no ocurre siempre, pero puede ocurrir, hay que tenerlo presente. Luego, sobre lo que habla bastante, que es lo que vamos a hablar ahora, es sobre el SCC. Entonces, dice que tenemos dos SCC, pH alto, pH neutro, que los factores que determinan si alguna de estas dos formas pueden desarrollarse en la superficie del ducto son el tipo de revestimiento, las propiedades del suelo, el nivel de protección catódica y la temperatura. Fíjense que acá no nombra las propiedades del acero. Tipo de revestimiento, propiedades, nivel de protección, temperatura.
Bien, dice que estos factores se analizan en detalle en el External Stress Corrosion Cracking of Underground Pipeline, de la publicación esta 35103 de NACE. Entonces, sobre el SSC de pH alto, que dice, no suele estar asociado con las soldaduras longitudinales u otras anomalías metalúrgicas, se encuentra comúnmente en la parte inferior del ducto. Obvio, las soldaduras están arriba, no acá. Se asocia comúnmente con revestimientos de alquitrán de hulla. En nuestro caso, en nuestro país ha sido con esmalte asfáltico, todos los casos que ha habido. Se encuentra con menos frecuencia en otros tipos de revestimiento. No es una función importante de la metalurgia del acero. Los factores ambientales, o sea, la investigación publicada en NACE, publicación 35103, indica que alcanzar un potencial polarizado de menos 850 milivolt es suficiente para permanecer fuera del rango de potencial para SSC de pH alto. El rango de potencial de SSC de pH alto depende de la temperatura como del pH del electrolito en contacto con la superficie. El electrolito que produce el SSC de pH alto no es el suelo ni el exhibiado del suelo, sino un electrolito producido en la superficie del ducto mediante una combinación de productos de la reacción catódica y la presencia de anhídrido carbónico en el medio ambiente. Esto es lo que hemos hecho en la Argentina cuando el suelo tenía pH alto y mayor cantidad de carbonato, era más fácil encontrar ese. No es exactamente así. La figura 2 muestra el rango de potencial en función de la temperatura. La figura 2 es esta. Entonces acá tienen entre estas dos líneas completas, es el rango en el que se puede desarrollar SSC. Si yo tengo 850 milivolts, estoy acá abajo, estoy fuera del rango. Fíjense que acá es para distintas temperaturas. Normalmente las cañerías operan acá entre 30 y 40 grados, por lo menos las de gas. El problema es que en SSC está donde el revestimiento está deteriorado. Donde el revestimiento está deteriorado es muy difícil lograr 850 milivolts de polarización. Entonces es común, y el revestimiento está despegado, es común caer dentro de esta zona, a pesar de que uno esté controlando el potencial desde superficie. Por eso dice lo siguiente. Por lo tanto, cuando existen condiciones propicias para el SSC de pH alto, cualquier criterio que proporcione un potencial polarizado de menos 850 milivolts, lo más negativo, es aceptable. Una consideración al aplicar un criterio de potencial para mitigar el SSC de pH alto es que las fluctuaciones en el potencial de protección catódica durante épocas de lluvia, o épocas secas, épocas húmedas, o lo que ocurre debajo de los revestimientos donde se ha perdido adherencia, pueden permitir que los potenciales se vuelvan periódicamente más positivos, colocando áreas del ducto en el rango de potencial para SSC. El de pH neutro, dice, normalmente se asocia con corrosión o picaduras externas menores, corrosión ligera a la superficie de la cañería. Con frecuencia se asocia con las soldaduras longitudinales u otras características metalúrgicas que aumenten la tensión, por ejemplo, abolladuras, daños mecánicos. Los factores relacionados con el estrés son los más dominantes, carga cíclica, estrés. Se asocia comúnmente con revestimiento de cinta de polietileno. Se encuentra con menos frecuencia en ductos recubiertos con asfalto. Acá en la Argentina encontramos una vez SSC de pH neutro bajo recubrimiento de asfalto. No depende de la temperatura. El electrolito asociado con el SSC de pH casi neutro es ácido carbónico diluido a un pH de 6 a 8, lo que indica que la protección catódica es inadecuada. ¿Por qué? La norma dice esto, acá lo dice, protección catódica inadecuada si el pH está entre 6 y 8, porque en general la protección catódica alcaliniza la superficie bajo protección. O sea, es un buen indicador cuando uno va a hacer una evaluación directa en el campo, llevar las tiritas de pH y medir inmediatamente el pH. De ahí vamos a saber si le estaba llegando corriente de protección o no. Para el SSC de pH casi neutro, cualquier criterio es suficiente para mitigar la corrosión
cualquier criterio suficiente para mitigar la corrosión es adecuado para mitigar el SCC. Cuando existen condiciones propicias para cualquiera de las dos variantes, es importante mantener niveles de protección catódica indicados anteriormente durante todas las variaciones estacionales, en todas las condiciones del suelo y bajo revestimiento sin adherencia. También incluyen, para aquellos ductos en los que se ha identificado alguna forma de SCC, no se recomienda como única estrategia aumentar el potencial. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a esto que estamos diciendo recién, bajo un revestimiento despegado, que es normalmente lo que está asociado al desarrollo de SCC. No podemos conocer el potencial con mediciones desde la superficie. Se debe desarrollar un programa de mitigación de la amenaza que dependa de la gravedad de las fisuras encontradas y tenga en cuenta los factores más importantes asociados con el SCC del ducto. Todo un problema. Y acá llegamos a esto que es, creo que lo más importante de los cambios, lo nuevo, cuando habla de sobreprotección catódica o sobrevoltajes catódicos. Entonces habla sobre protección cáustica y sobre protección metalúrgica. Entonces, ¿qué dice? Niveles de protección catódica que resultan en la formación de un ambiente altamente cáustico, pH mayor a 13, en la superficie de la tubería. Se sabe que en estos entornos degradan la adhesión del revestimiento. Y acá viene lo importante. No existe un umbral límite de densidad de corriente o potencial de estructura de electrolito para la sobreprotección cáustica, ya que la susceptibilidad varía según una serie de factores ambientales y características de los ductos. Se acabaron los potenciales extremadamente negativos. ¿Qué dice? Para el caso de pérdida de adherencia de revestimientos existentes, se deben utilizar evaluaciones de los ductos y sus revestimientos realizadas durante el historial operativo del sistema de Eduardo, ductos para estimar el tenemos potencial de 5 minutos más. sobreprotección catódica. ¿Cómo? Tenemos 5 minutos Ya más. terminamos. Perfecto. Ya terminamos. Para el caso de pérdida de adherencia de revestimientos nuevos, los operadores deben considerar las pruebas de calificación de revestimiento para incluir pruebas de despegue catódico que permitan establecer parámetros límite. Entonces nosotros ponemos cañería con revestimiento tricapa, queremos hablar de potenciales extremadamente negativos, hagamos las pruebas y veamos a partir de dónde realmente salen así. En realidad, todos los revestimientos usados en protección como revestimiento de cañería, una de sus características es la resistencia al despegue catódico. Para la cañería con FBB a 65 grados, el despegue es un radio de 15 milímetros, se sale de un orificio de 6 milímetros, o sea, hay un avance de 12 milímetros en una prueba realizada durante 28 días en un agua de mar sintética a 3,5 volt y a 65 grados. Para el tricapa, para 65 grados dice que se haga por acuerdo de parte. Para temperatura ambiente a 20 grados, en las mismas condiciones, nada más que temperatura de 20 grados la solución, 12 milímetros de radio máximo. Y habla luego de la sobreprotección metalúrgica. Con esto terminamos. ¿Qué dice? Que niveles de protección catódica que resultan en una generación excesiva de gas hidrógeno en el cátodo. Tales condiciones pueden aumentar la absorción de hidrógeno en el sistema de ductos metálicos y provocar una variedad de mecanismos de daño relacionados con la pérdida de utilidad. De nuevo, no existe un umbral límite de densidad de corriente o potencial de estructura de electrolito para la sobreprotección metalúrgica, ya que la susceptibilidad varía según una serie de factores ambientales y características de los ductos. De nuevo, se acabó la afirmación simple de que si el potencial era menos 1100, provocaba daño o menos 1200. Hay que medirlo. Que curiosamente es lo mismo que dice la norma ISO 15589. Frente a esto dice, los metales cambian, los aceros varían, hay que hacer los ensayos correspondientes para saber a partir de qué nivel de potencial esto puede ocurrir. En general dice, los sistemas de tuberías antiguos con características metalúrgicas no homogéneas como puntos duros o soldaduras con baja tenacidad pueden ser más susceptibles
a la sobreprotección metalúrgica. El aumento de la polarización en la superficie del ducto da como resultado potencial de más negativo y un aumento del pH, esto ya lo sabemos, y potenciales suficientes para causar la ionización del agua pueden aumentar los efectos perjudiciales del hidrógeno y el pH en acero de metalurgia susceptible y en algunos tipos de revestimiento. Bueno, hasta acá llegamos, pues se nos acabó el tiempo. Espero que haya podido transmitir esto. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Te agradecemos mucho la presentación, un tema muy interesante y muy convocante para todos acá en Argentina. Eh, Hemos recibido preguntas y les agradecemos mucho. Ahora vamos a estar contestando, pero antes le vamos a enviar una encuesta por el chat y para nosotros es muy importante que, que la respondan para, pues, poder seguir organizando nuevos eventos. Así que le agradecemos a todos la participación y a Eduardo por su exposición. Y les pedimos que se tomen un minutito para responder esta encuesta. Y ahora vamos a seguir con una sesión de preguntas. Vamos a tratar de seleccionar algunas de las tantas preguntas que hemos recibido. Afortunadamente hay mucho interés en el tema. Y bueno, las que no, trataremos de contestarlas más adelante si nos envían por mail. Así que bueno, muchas gracias y en unos minutitos continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias por los comentarios que nos dejan en el chat. Espero que puedan tomarse unos minutitos para la encuesta, que para nosotros es importante para seguir organizando nuevos eventos. A ver, no pueden entrar a la dirección de la encuesta. Voy a intentar entrar, ¿no? No he tenido inconvenientes en entrar en la dirección de la encuesta.
Pero hay algunos, buenas tardes otra vez, algunos están diciendo que sí pudieron entrar, así que eh, Fabricio, Ignacio. Ah, no, Ignacio dice muchas gracias por la exposición. Te felicita, Eduardo. Miguel Bueno, muchas Ángel, gracias. Estaba leyendo, hay varios que Sebastián, ya hay bastantes encuestas realizadas, así que quizá Norberto, Carlos, María Clara, podemos Ahí empezar con yo la las envié preguntas. nuevamente. Sí. Ya Perfecto. tenemos mayoría de encuestas por acá, gracias. Bueno, si quieren arrancamos con las preguntas. Sí, adelante, por favor. Sí, sí. Bueno, nos ha llegado una gran cantidad de preguntas. Se ve que el tema este, atrae mucho y bueno, la excelente exposición también de Eduardo. La primera pregunta, Sebastián Nicolás Albelo pregunta, la reducción de la velocidad del avance en la corrosión cuantificados en una MPI, ¿serían proporcionales al espesor de la cañería? No, Esa- o sea, acá lo que hay que tener en cuenta es tu sistema de cañerías o de qué se trata. Si uno tiene hablemos de cañerías enterradas, el ejemplo mismo que dice, yo tengo la cañería hecha con un acero API X52 y lo reemplazo, hago una misma cañería de la misma sección para el mismo flujo con un X70, voy a usar una cañería de menor espesor. Entonces, si aplico la misma velocidad de corrosión en los dos, en uno voy a llegar a condiciones de perforación un tiempo antes. Entonces, eso es lo que está diciendo la norma. Uno tiene que ver qué es lo adecuado para la instalación que está siguiendo. Por eso no existen estas normas. Se basa en medir potencial, o sea, en medir una condición operativa y no establecer una velocidad de corrosión, porque la velocidad de corrosión es, es más difícil de que sea genérica. Un MPI uno dice, sí, está bien, pero depende del sistema de cada uno. Uno tiene que poner, depende de la vida útil de la instalación también. Excelente, Eduardo. Eduardo, muchas gracias por la charla. Acá Rafael Suárez Baldo nos hace lo que es más una aclaración que una pregunta. Dice, creo que el otro criterio de protección era la corriente neta de protección. Cuando estaba mencionando los criterios Sí, es sobre... el criterio que me olvidé, que no recordaba cuando hablé, era ese era el quinto. Exactamente. Bien, la pregunta siguiente entonces sería de Oscar Arias, que dice, respecto al ítem 6.2.1.5.1, indica 950 milivoltios, pero Purwá indica 850 milivoltios. ¿A qué se debe la diferencia? No sé si te queda clara la ¿Quién pregunta. indica 850? Purwá. Curvé. La Purvé. Purvé debe ser. Bien. No, o sea, el establecer el criterio, decir que en presencia de corrosión influenciada bacteriológicamente es necesario o recomendable llegar a un potencial de menos 950 milivolts, potencial de polarización. Se basa en que en el diagrama de Purvé, cuando se incorpora la condición anaeróbica y con azufre en el medio, se deforma, sobre el que es común para el sistema hierro-agua, y en esas condiciones, la condición que se alcanza de entrar en la zona de inmunidad con 850 milivolts se alcanza recién con 950 milivolts. De ahí viene que se cite ese valor como valor de referencia en caso de corrosión influenciada microbiológicamente. Ok, ok. Bueno, Francisco Arias pregunta, cuando se habla de potenciales polarizados de menos 850 o más, o 950 o más, en zonas MIG, ¿estamos hablando de potenciales on o de potenciales off?
No, cuando se habla de potenciales polarizados son lo que comúnmente hablamos de potencial off. Perfecto. Bueno, pasamos a la otra. Norberto, ¿seguís? Y vamos con la siguiente, perdón. Daniel Pasquiarello de Rosen nos pregunta, como el nuevo criterio considera potenciales ON y este a su vez es afectado por la caída I por R, entonces se deben medir los potenciales ON, además del mismo punto, también en la misma época del año, es decir, considerando variaciones estacionales. ¿Me Sí, explico? uno lo que está diciendo es que se tienen que mantener las condiciones, las mismas condiciones operativas. Entonces, uno tiene que tener el mismo sistema, funcionando los mismos equipos, las mismas fuentes de corriente, y en un suelo que mantenga las características. O sea, dependiendo las zonas, hay zonas que sí hay variaciones muy importantes porque hay épocas del año extremadamente secos y otros extremadamente húmedos. Pero eso depende de cada uno. O sea, la norma a lo que va es que eso debe ser tenido en cuenta. Y lo mismo, lo otro que hace referencia es a que el electrodo en ambas mediciones se coloque en la misma posición. ¿Por qué? Cuando nosotros medimos potencial de una cañería enterrada apoyando el electrodo en el suelo, en realidad lo que estamos midiendo es con la corriente de protección aplicada, lo que estamos midiendo es la línea equipotencial del campo eléctrico generado con la protección catódica donde apoyamos el electrodo. Entonces, dependiendo de la zona, en distintos lugares, apoyándolo en distintos lugares, vamos a tener distintas mediciones. Entonces acá dice, pónganlo en la misma posición. Ok, bueno, son dos preguntas. Hago dos, pues son cortitas. La primera, Gaspar Rosetani pregunta, ¿qué es agua de mar sintética? O sea, es una solución de cloruro de sodio que tiende a reproducir el agua de mar. O sea, el agua de mar la conocemos todo. Ahora, según dónde la midamos, los contenidos de sales van a ser diferentes. En esta es un agua de mar que se dice, bueno, tiene tantos miligramos de cloruro de sodio y no sé qué otros más, la verdad, no conozco la composición, pero permite que cuando se hagan los ensayos se sepa que el electrolito tuvo unas condiciones, unas características que se repiten a lo largo de los ensayos. Perfecto, Eduardo. Y otra, la cortita más, Javier Guillén dice, ¿el desprendimiento catódico afecta con mayor frecuencia a algún revestimiento en específico? O sea, específicamente. No, el desprendimiento catódico depende del revestimiento en sí, o sea, de los adhesivos que se usen. Entonces eso varía de, de prácticamente de planta a planta, de revestimiento, lo que se usó. Y después de las condiciones de cantidad de corriente o potencial que hay en el medio. O sea, el deterioro se provoca en principio la pérdida de adherencia por la alcalinidad, por el pH generado. Y el desprendimiento por hidrógeno por la formación de burbujas bajo ese revestimiento. Son dos mecanismos asociados. Entonces, no depende, no es que haya un revestimiento que lo sufre más. La realidad es que todos los revestimientos usados para revestimiento de cañerías, como una de sus características que está en el datasheet es la resistencia al despegue catódico. Y la resistencia al despegue catódico lo que está evaluando es eso. Excelente. Acá Daniel Pasquiarello, por un lado, nos hace una aclaración
Dice, agua de mar sintético es una solución que se prepara en laboratorio con agua destilada al 3,5% de cloruro de sodio. Sí. Y por otro lado, nos hace una consulta, te hace una consulta. Dice, para que me perdí. En caso de actividad de mantenimiento, balanceo de rectificadores o modificación de corriente de drenaje, ¿habría que medir nuevamente el criterio de potencial off antes de utilizar el criterio de potencial on histórico? Sí, sí, cambiaron las condiciones operativas, sí. O sea, si el sistema cambió porque se agregaron nuevas cañerías, si pasé a entregar, si entrego más corriente, en principio es probable que simplemente lo que haya logrado sea que los potenciales soft sean más electronegativos. Pero en principio esto es partiendo de la base de que se mantienen las condiciones operativas, que es común en los sistemas de cañería. Las cañerías son estructuras que tienen pocas modificaciones, por lo menos los de transporte. Entonces, eso es una situación común. Bueno, voy con la otra, Alberto. Daniel también Pascuarielo pregunta, pide una aclaración, ¿puede aclarar un poco mejor la interpretación de los criterios en el caso de la sobreprotección? ¿En qué sentido la aplicación? Los criterios, no, la sobreprotección es un fenómeno que es independiente de los criterios. Los criterios sirven para poder afirmar si una estructura está protegida catódicamente. Uno eso lo logra con los criterios, establecen un determinado nivel de polarización. Polarización mínima. O sea, o tenés 100 milivolts de polarización o tenés un potencial off de 850 negativo. En condiciones operativas a veces se descuidan, no le prestan atención o simplemente son ignorantes y uno va y se encuentra con cañerías que tienen potencial de menos 1300, menos 1400 milivolts off. En esas condiciones es donde son las que uno puede trabajar, decir, mira, bajemos los potenciales, vayamos a los valores más cercanos a los límites y vamos a generar menos condiciones menos desfavorables para cualquiera de las dos sobrepotenciales. ¿Mm? Yo al generar polarización genero alcalinidad sobre la superficie protegida. Lo decía Yair cuando habla del SCC, si el pH no está entre 6 y 8, que la protección catódica es inadecuada. Dice la norma cuando habla de SCC. O sea, generar alcalinidad es propio de la protección catódica. La alcalinidad deteriora la adherencia, puede generar hidrógeno. Bueno, lo que uno tiene que saber es que tiene que mantenerlo lo más estrecho posible, no pasarse porque lo va a generar. Ahora, ¿cuánto es nocivo? Para decir, bueno, pero ¿hasta cuándo? La norma lo que dice ahora es que hay que calcular. Si uno tiene esa preocupación, tiene que hacer los ensayos y llegar a una conclusión y decir, bueno, yo para que esto no ocurra o porque demostré que esto ocurre, no voy a pasar de estos niveles de polarización. Bien, hay una serie más de preguntas con respecto a la sobreprotección. El criterio, a ver, nos pregunta Ignacio Marí, también nos preguntaba Celeste Vera, el criterio de 1200 queda lo retiramos. O sea, no sé si era un criterio, pero se habla mucho de no sobrepasar los 1200 milivoltios negativos para evitar sobreprotección. En la norma no está más eso, ¿cierto? No, la norma de Neis nunca lo dijo. Claro. Neis nunca, en ninguna de sus versiones, dio un valor. O sea, Neis era que fuera excesivamente electronegativo y empezaba la discusión si excesivamente electronegativo era 1100, era 1150, era 1200. La versión 2003 de ISO
15.589 lo decía con todas las letras, no sobrepasar menos 1.200. Ahí era donde estaba. Ahora la norma ISO lo sigue diciendo, pero sobre el tema de fragilización por hidrógeno, o sea, deterioro del acero por absorción de hidrógeno, la norma ISO es más taxativa que lo que es la norma esta de NEIS, porque dice que hay que hacer, si uno tiene esa preocupación, tiene que agarrar muestras del acero en cuestión y someterlo a ensayos para determinar a partir de qué nivel la absorción de hidrógeno pasa a ser un problema. Lo que Perfecto. cambia acá en esta revisión es que antes decía que los excesivamente negativos, con lo cual había toda una discusión acerca de a partir de cuánto era nocivo. Ahora te dice, si esa es tu preocupación, haz los ensayos y después hablamos. Es más o menos así. Hablar tontamente, basta. Perfecto, Eduardo. Alberto Keitelman, un saludo, pregunta. ¿Qué tal, Alberto? Un saludo, sí, para él. ¿Cómo se coloca el electrodo de referencia en el eje de la cañería garantizando continuidad? Parece, es una pregunta que refresca algo que es muy importante, ¿no? Para cometer errores y después echarle la culpa a los criterios. Cosa que Alberto no mide protección catódica. Alberto, para medir protección catódica tenemos un conductor soldado a la cañería. Acá no lo tengo dibujado. Y que sale ahí un punto donde están los mojones kilométricos, hay un cablecito que está conectado a la cañería. Y entonces nosotros vamos con el mini voltímetro, el borne común, conectamos el electrodo de referencia, lo apoyamos sobre el suelo. El electrodo de referencia tiene un tapón, es una hemipila de cobre, sulfato de cobre saturado, con un tapón poroso. Apoyamos el tapón poroso sobre el suelo. Queremos medir el potencial de la interfase acero-suelo, que está por lo menos 1,10 m bajo tierra. Pero no vamos a hacer un pozo cada medición. Entonces apoyamos el electrodo sobre el suelo y lo más cercano es apoyarlo sobre lo que vendría a ser la proyección del eje de la cañería. Esa es la buena práctica. Perfecto. Muy buena aclaración. ¿Seguís, Norberto? Sí, tenemos una pregunta de Oscar Arias, que nos saca un poquito de tema para abarcar más, y nos dice, ¿la calidad de la corriente continua tiene alguna incidencia en cuanto a los niveles de protección? Por ejemplo, presencia de corriente alterna a la salida del transformador. Esos ya son problemas que escapan a la norma. O sea, puede ser, o sea, en particular toda la teoría de protección catódica está basada en corrientes continuas puras. Cuando llegamos a protección catódica, rectificamos corrientes, trabajamos con corrientes continuas puras cuando usamos sistemas galvánicos. O de paneles solares o generadores eólicos podemos tenerlo, corrientes continuas puras. Con las alternas rectificadas siempre ya hay cierta, está el ripple metido de por medio y a veces de resultas de eso también tenemos alternas que pueden generar problemas de corrosión, pero es otro tema ya. Bueno, y hacemos la última pregunta por el tiempo, porque la verdad que siguen llegando preguntas, es increíble la cantidad de preguntas que hubo hoy. Michael Navarro pregunta, ¿hay algún cambio en la norma o la norma aclara un nivel de polarización más alto que 100 milivolt cuando tenemos metales disímiles en contacto? Sí, la norma, eso no está en la parte, eso lo cita. O sea, acá en la parte de criterios habla también, lo que nosotros vimos es para acero y hierro dúctil, pero hay una parte dedicada a cañerías de aluminio, de acero inoxidable y demás. Entonces, en esos casos, cuando uno quiere aplicar estos criterios
en sistemas que tienen metales disímiles, tiene que buscar cuál es el más electronegativo de esos metales en cuestión y tomar como referencia un potencial 100 milivolts más electronegativo. Eso es lo que dice la norma. Si nosotros, o sea, tenemos cobre metido con el acero, no hay problema porque el cobre es más positivo que el acero. Entonces aplicamos el mismo criterio. Pero si tuviéramos aluminio, tuviéramos estructuras galvanizadas que tienen un potencial propio de menos 1100, bueno, la norma lo que dice es que hay que llevarlo a menos 1200. En el caso del aluminio hay que tener cuidado porque nos podemos pasar y empezar a generar problemas de corrosión. Pero es eso, la norma lo que dice es eso. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Eduardo. Bien, con eso damos fin a la serie de preguntas. No sé si Teresa quieres hacer un cierre. Estás muteada. Primero no mutearme, simplemente agradecerles a todos, especialmente a Eduardo y a toda la audiencia que estuvo muy interesada. Bueno, les aplaudimos y nos vemos en la próxima, en el próximo seminario. Chao. Bueno, Hasta hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.